Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jaquín, muy contento de tenerlos nuevamente con nosotros para hablar, por supuesto, de lo mejor del arte, la cultura y sobre todo de buen cine, de la mano de mi coproductor, el crítico de cine, Eric Fallas. Maestro, muy buenas. Muy contento aquí de estar con vos, tocayo, y con los invitados. Vamos a repasar la cartelera, en donde hay varias películas ya nominadas a fuertes categorías del Oscar. Y entonces vamos a ir viendo, y además una que otra que se va a adecuar con lo que nuestros compañeros invitados hacen de las disciplinas artísticas de cada uno. Bueno, y es que hoy tenemos invitados de lujo, muy jóvenes, pero talentosísimas personas que están haciendo trabajo maravilloso. Vean, hoy no quisimos traer ni músicos ni poetas, ¿verdad? Sino que nuestros invitados de hoy son, miren, una muralista. Sí. Pinta en las paredes josefinas cosas bellísimas. Ella es María José Sabatén. Bienvenida. Hola, gracias. María José, qué gusto tenerla por acá. Gracias, Hoy vamos a preguntarle un montón de cosas sobre eso del arte, del muralismo y todo esto, porque vimos que hizo algo muy bonito ahí en la sala Vargas Calvo y necesitamos que nos chismee. Por supuesto. Pero también nos acompaña el joven Luis Fabián Prendas, quien es tatuador y justo la semana anterior ganó un premio en Panamá, nada más, haciendo tatuaje realismo, ¿cómo es? Realismo color. Realismo color. Sí. Bueno, ya les vamos a explicar de qué se trata. Pero ¿qué les parece si para empezar el programa arrancamos de una con don Eric Fallas contándonos qué es lo último en la cartelera del cine? Porque mucha gente está esperando que les demos esas recomendaciones mágicas que da el maestro. Pues en el cine de Magali en varias salas tenemos la película La Ballena, que está nominada a Mejor Guión, está nominada a Mejor Actor Principal, en donde la película lo que trata es de un profesor de inglés que padece de obesidad mórbida. Y él, de un momento a otro, en sus clases, aparece su hija, de la cual estaba distanciado. Entonces empieza a haber una relación virtual entre ellos y de cómo querer comunicarse de nuevo otra vez físicamente. Bueno, pero yo de esa película he escuchado un montón de cosas, sobre todo por la actuación de Es decir, de Brendan. Sabemos que Brendan adquirió más peso del que tenía. Muchos son el maquillaje también, ¿verdad? Pero es increíble, ¿verdad? El trabajo corporal de él que hace. Es uno de los favoritos a ganar la estatuilla y que, bueno, hace mucho no se oía de Brendan Fraser. Él había pasado por una especie de impasse en donde había sido marginado o había sido o le ofrecían muy pocos roles. Empezó a cambiar en ciertas formas sus actitudes y de un momento a otro llega ese rol, esa oportunidad para que él vuelva a brillar. Un detalle, maestro, el hecho de que él estuviera obeso, ¿era por cuestión natural o lo hizo para la película? Mitad y mitad. Es decir, sí estaba pasadito. Él sí estaba pasadito, pero también, es decir, cuando este tipo de personas, digamos, como Christian Bale en El Maquinista, ¿cómo es que se llama? Robert De Niro en Del Toro Salvaje, hacen papeles que pasan en la misma película, pasan de tener una contextura normal
a ser o extremadamente flacos o extremadamente obesos. Entonces, en esos se juega mucho con la nutrición. A eso se le llama actor metódico, ¿es? Por supuesto. Que es cuando, digamos, realmente haces una transformación total hasta de tu parte física para poder meterte en el personaje. Uno de los personajes que está nominado no como actor, sino como maquillaje y este tipo de cosas. De transformación. De transformación es Colin Farrell en la película The Batman, que hace el pingüino, que es un señor obeso totalmente, y es pura transformación de maquillaje. Interesante. Igual, digamos, en esta Brendan Fraser es 50-50, la actuación, el modo de cómo él se mueve y de todo, en la situación que vive es muy, muy, muy fuerte y bueno, da pie, digamos, a que no solo es una cuestión de humana, sino también de salud, ¿verdad? Ahora, me parece interesantísimo el nombre que le encajan a la película, La Ballena, totalmente despectivo el nombre, de verdad, para aludir a una persona obesa, que también es un serio problema, cómo nuestra sociedad ataca a las personas que son pasaditos de kilos. Yo me estoy preparando para una película, entonces por eso no tengo tanto problema, pero bueno, estoy hablando del método, ¿verdad? Sí. Yo creo que vamos a empezar a hacer cine aquí en el Quería preguntarle... Ese es el método de Stanislavski. Quería preguntarle a Fabián, ¿qué tal es el cambio de la gente cuando se hace un tatuaje? ¿Verdad? Porque he visto gente que, por ejemplo, se hace un tatuajillo ahí chiquitillo y cuando de pronto pasa un par de años y usted los ve totalmente tatuados, ¿verdad? Como que les da valor o... ¿Qué has podido ver? Hay personas que tal vez, digamos, el miedo, tal vez de la discriminación, que como mucha gente ve el tatuaje como algo malo, entonces tal vez le da miedo, pero a la hora que ya se lo hacen, sí les gusta y ahora en esta, digamos, en esta época ya se ve mucho y a la gente lo ve más atractivo, más que es un arte. Digamos, una pieza bonita, a veces llama mucho la atención. Ahora hay doctores, hay personas súper profesionales. Entonces, sí, digamos, a mí me gusta mucho cuando el cliente, por ejemplo, allá en Panamá me contactó un cliente que quería hacerse el rostro de la abuelita acá en el pecho, pero hay gente que teme mucho un rostro, ya que es algo que tiene que quedar exactamente igual. Eso es muy bonito porque cuando uno hace un trabajo así, que ya tiene sentimiento para la persona, así es ver a la persona feliz. Vea, yo quiero decir algo, mire. Nos planteamos mucho si invitábamos o no invitábamos a Fabián, porque el tema se las trae, el tema de si los tatuadores son artistas o no son artistas. Por supuesto que son artistas, pero es un arte milenario. Pero es decir, viene el los arte del sumerios. tatuaje, como bien vos lo decía, corre con miedos y corre con traumas y corre con tabús de nuestra sociedad. Tabús. Entonces, no se percibe el tatuaje como un arte. Pero yo vi tu trabajo y realmente considero que lo que vos haces es arte. Le voy a pedir al realizador que por favor ponga algunas imágenes del trabajo de Fabián para que ustedes vean por qué Fabián está aquí. Porque no solamente hace un tatuaje, sino que hace una verdadera obra de arte. Sí, es maravilloso, es impresionante. ¿Cómo se llama ese tipo de tatuaje? Eso es tatuaje realista, realismo a color o retratista también, digamos, son retratos. Fabián, ¿cómo llegaste a hacer eso? ¿Cómo Yo empezó todo? desde niño me ha gustado mucho lo que es el dibujo y siempre me ha gustado retratar. Entonces, digamos, yo tenía una foto y la dibujaba con lápiz. De hecho, una mascota que tenía, una pastora alemán, la retraté. Y ahí poco a poco fui, cuando empecé en el tatuaje, hacía tatuajes, digamos, algo sencillos para empezar a practicar y así. Pero conforme fui avanzando, empecé a perfeccionar más la técnica para llegar a una técnica así más realista. Pero la pregunta es, ¿cómo se llega a esto? O sea, ¿dónde se aprende? Sí. ¿Dónde se aprende? Bueno, he llevado
que aproximadamente 8 seminarios con diferentes artistas, que la ¿Ticos? mayoría Importantísimo. ¿Ticos Eso o de es afuera? internacionales y ticos. Ah, ok. importantísimo. Eso es Entonces eso me ha importantísimo. ayudado a ver cómo lo hacen ellos para yo poder lograr una técnica igual. Para hacer una breve reseña histórica de lo que es el tatuaje, pues el tatuaje No solo es nace, crítico de nace cine, en, Se sabe mucho. desde Egipto o antes, ¿verdad? Los sumerios, ellos se tatuaban para reflejarse y para sobre todo diferenciarse de los demás. El arte sigue en Oriente Medio. Después de muchos años de pasar eso, llegan los piratas, también para hacer insignes, también para, digamos, reflejar en su arte o en su piel las ganancias o las proezas que han realizado. Después pasa a los orientales, ¿verdad? Sí. Que Los eran orientales. realmente Espaldas completas. espaldas, brazos, que también por medio de, antes de llegar a Asia completa, digamos a Japón, pasan también en las islas de Nueva Zelanda, los maoríes, que Los usan maoríes, los tribales, como tribales. sí, exactamente, como el de Jason Momoa en Aquaman. Y después, digámosle que del siglo XX en adelante empiezan a volverse un tabú y entonces es cuando los reos, sobre todo, y las personas que han cometido crímenes o están en la cárcel empiezan a hacérselos y ahí es donde cae el estigma de que es malo hacerse un tatuaje. Ahora, interesante, bueno, es que son épocas, son civilizaciones Sí. distintas y razones diferentes por las cuales hacerlo, pero por ejemplo los marines también, y muy asociado también al cine. O sea, No, por la supuesto. gente ve a los marines, que Popeye, ¿verdad? Y que se hace el ancla, y la gente que ve aquello en una película de cine, y de pronto, yo quiero hacerme el tatuaje que tiene el actor. Sí, o de que hecho, tiene los el marinos personaje. fueron los que expandieron el arte alrededor del mundo. De hecho, fue el tatuaje tradicional que ellos se hacían y como andaban, digamos, en sus embarcaciones por todo el mundo, entonces ahí fue donde se fue expandiendo el arte alrededor del mundo. Hay que hacer una diferencia, es digamos como del 90 en adelante, creo yo, que el tatuaje empieza a hacerse con pistolas y maquinitas que ayudan muchísimo a Facilitar. minorar, tal vez no a perfeccionar el arte, sí lo perfeccionan, pero también a minorar el dolor de la persona y del proceso de ir haciéndose. ¿Dónde? Por ejemplo, voy a hacer una confesión. Yo quería hacerme un tatuaje de ciertas dimensiones. Me hicieron la primera parte y ahí llegué. Y le dolió mucho la nalga. No fue en la nalga, fue en el brazo. ¿Dónde se tatúa más la gente? Sí, normalmente los brazos, las piernas, la espalda. Por ejemplo, un poco como para ir viendo, un tatuaje en un brazo, de lo que vos haces, que es este realismo a Realismo color. color, sí. ¿Cuánto puede costar un brazo? Y aproximadamente tal vez algo de acá a acá anda rondando como en 2 sesiones de $300 cada sesión. Voy a pensar seriamente hacerme yo tatuador. No, pero Sí. a mí me gusta mucho el... Tenemos compañeros que se van haciendo, se han ido haciendo tatuajes, es decir, por etapas. Entonces, Ujú, sí. primero una, después se Por hacen otra por cosa. Dos sesiones, sesiones, sí. generalmente es lo que lleva, digamos, tatuarse un brazo. Tal vez dependiendo el trabajo, De si la es muy de... complejidad. Ajá, exactamente. Por ejemplo, esos rostros que Sí. vos haces, 2 sesiones. 2 sesiones. En convenciones a las que he ido son 2 días. Entonces lo que hago es que empiezo el tatuaje el primer día, hago la mitad del tatuaje y el segundo día continúo con la mitad. Entonces queda una pieza. Bueno, con el que gané este premio, ese en la convención solo permitían el mismo día de la convención realizar el tatuaje, no se podía empezar desde antes. Entonces ese día sí lo que hice fue que escogí una área más pequeña del cuerpo para que me diera tiempo de finalizarla.
porque, digamos, en este trabajo la pieza tiene que adherirse como a la forma anatómica del cuerpo. Por ejemplo, si es la espalda, yo diría que tiene que ser toda la espalda. Si es el antebrazo, todo el antebrazo, aquí, para que la pieza se vea conforme Increíble. la forma. Una cuestión, bueno, yo soy completamente ignorante en el tema de tatuajes, porque al igual que Eric, soy bien pendejo con el tema de las agujas. Pero vamos a ver, vos primero boceteás a mano con lápiz y después se calca con papel En este carbón, caso, ¿cómo- como es una cómo se réplica hace? de una fotografía, lo que yo hago es que tomo la fotografía en el iPad y hago el stencil, marco las líneas que son las que yo Ok. voy a guiarme en la piel. Entonces, luego lo paso lo imprimo por una termocopiadora, que es lo que me pasa la imagen a papel ectográfico, que es el que se pega en la piel. Ya luego con las guías ya yo sé dónde va cada color Bueno, y pero así. con razón cobra $300 si tiene un montón de máquinas ahí complicadísimas para poder hacerlo Sí. de la forma correcta. Ahora con esta tecnología es mucho más fácil porque antes había que imprimirlo y pasarlo a mano o hay personas que lo hacen directamente, lo dibujan en la piel, pero sí se toma un poco más de tiempo. Hay que recordar, digamos, que también, bueno, de los tatuajes, es decir, son, como hablamos, para siempre, ¿verdad? Recordamos aquella anécdota de uno de los tatuajes de Johnny Depp que decía Winona Forever y que tuvo que cambiarse, Bueno, cambiarlo y eso le ha pasado a más de uno en el caso de Nodal. Pero miren, vamos a una breve pausa y ya continuamos con Conversamos, porque también quiero hablar sobre murales, por supuesto, aquí en Conversamos. Ya volvemos, ya volvemos. Bienvenidos a su espacio Conversamos, el lugar donde hablamos de arte, cultura, muy buen cine, recomendaciones estupendas de nuestro crítico de cine, Eric Fallas. Pero hoy tenemos un par de invitados estupendos. Fabián, quien nos está hablando del maravilloso arte de los tatuajes y pues que ganó un par de premios en Panamá la semana anterior. Digno representante de nuestro país. Pero también nos acompaña hoy María José Sabatén, quien es muralista. Y estamos muy contentos de que nos esté acompañando el día de hoy. Bienvenida. Gracias, yo también estoy muy contenta de que me hayan invitado, gracias. Mire, a María José le llegué por ver un mural en el puro centro de San José. Detrás del Teatro Nacional está la Sala Vargas Calvo. Es una sala de teatro pequeñita que la gente no conoce. No todo el mundo sabe que ahí estaba la sala, pero al colocar ella un mural, le dio vida a esa esquina y está transformando completamente la ciudad. Contanos un poco acerca de ese proyecto, cómo surgió, cómo llegaste a él. Claro, bueno. Primero que nada, en realidad fue por medio del proyecto de Tu Ciudad, Tu Lienzo. Es una iniciativa de Mauricio Herrera, que también fue el gestor de todo esto. Ellos hacen como un certamen, un concurso, de alguna forma, ¿verdad? Funciona así, en el cual participan las personas que tengan gusto de participar y de ahí salen 10 finalistas. Esos 10 finalistas tuvimos que defender la obra o nuestro diseño, la propuesta que queríamos colocar en el Vargas Calvo frente a los jurados del teatro, arquitectos, varias personas que tenían un criterio pues, técnico para poder escoger alguna y por dicha pues salí favorecida con el premio principal del certamen, ¿verdad? Que fue ya poder plasmar la obra en el Teatro Vargas Calvo. María José, ¿cuánto tenés de estar trabajando en muralismo? ¿Te dedicas solo a eso o también haces otro tipo de expresión? En realidad hago de todo un poco porque me dedico a pintar básicamente en varios formatos. O sea, si es mural me encanta porque además son formatos enormes, pero también hago ilustración, hago retratos también realistas para encargos, ¿verdad? Más que todo que a la gente le gusta muchísimo tener esto, justamente como los que no se atreven a tatuarse pues prefieren el retrato en la sala de la casa, ¿verdad? Entonces también trabajo en eso. Yo empecé con un proyecto que es mi estudio de arte hace, no sé, del 2012 más o menos.
y lo primero que hice fue un mural, ya como mi proyecto. Y ahí he ido intercalando entre murales, retratos, pinturas, ilustraciones para libros. Ah, ilustraciones para libros. Sí, también. Sí, ahora también trabajo un poco con la editorial Costa Rica en algunos proyectos. ¿Hay mercado para todo este? Yo sé que, por ejemplo, en los tatuajes sí hay mercado. La cantidad de gente que hoy en día se está tatuando es enorme y me imagino que tienen una demanda gigantesca. Pero, por ejemplo, para ilustrar libros, para hacer murales, ¿hay demanda? Bueno, creo que existe la cantidad de trabajo suficiente como para poder mantenerse dignamente, ¿verdad? Pero sí hay que aprender a trabajar de forma más ordenada, porque al fin y al cabo no hay una empresa, o sea, vos no salís con un título de artista y puedes decir, bueno, voy a ir a que me contrate quién, ¿verdad? O sea, realmente no hay una empresa que te contrate como tal. A menos que sea como una agencia de publicidad, por ejemplo. Y tenés que ser diseñador, ¿verdad? Como artista plástico igual no funcionas en una agencia. Entonces, una de las formas en las que he podido desarrollarme es justo haciendo esto, ¿verdad? También estudiando un poco de administración, estudiando un poco de otros temas, ¿verdad? Finanzas, al fin y al cabo, porque hay que poder gestionar todo desde uno como artista, ¿verdad? Entonces hay que ser artista polifacético. Pero creo que sí existe la forma. Se lleva mucho trabajo, se lleva mucho esfuerzo, son muchos años, pero al fin y al cabo se puede lograr. ¿Es un trabajo individual o es un trabajo colectivo? Por el momento, bueno, he estado trabajando varios años individual, aunque sí he tenido colaboraciones con artistas. En mi proyecto que se llama Catarsis, la idea más bien es justo como abrir un poco este estudio de arte para que otros artistas también, que no todos tienen la facilidad, ¿verdad?, de poder educarse en todas estas áreas, ni el tiempo, ni ¿verdad? Es un privilegio al fin y al cabo poder tener todo este tipo de educación. Entonces hay muchos artistas que tal vez o no tienen la facilidad o no quieren simplemente, ¿verdad?, tener que lidiar con todo esto. Entonces yo de alguna manera les estoy ofreciendo ese apoyo, ¿verdad?, de yo tener que lidiar con los clientes y con un montón de cosas que son un poco más administrativas y que ellos se unan a trabajar conmigo nada más en la parte artística. Entonces justamente estamos empezando o retomando, porque este proyecto intentó surgir hace unos años, pero ahorita se está retomando para poder trabajarlo de esa manera, como más colectivamente. Es muy interesante porque, digamos, hace más de 25 años el rayar paredes o el dibujar en las paredes era mal visto, ¿verdad? Y entonces de un momento a otro, es decir, los grafiteros empezaron a adquirir un nombre muy fuerte y después empieza a darse la fusión con el mural, ¿verdad?, que ya existía en diferentes partes y que nunca ha dejado de existir, ¿verdad? Es decir, los jeroglíficos son murales, ¿verdad? Hoy estamos siendo bien disruptivos porque nos trajimos un par de artistas que están trascendiendo precisamente a esa visión de que lo que hacen es malo, de que rayar paredes o andar tatuando gente, eso es para delincuentes. Sí. No, me alegra muchísimo tenerlos a ustedes Gracias. hoy acá, sobre todo porque son gente muy joven que está planteándose formas distintas de ganarse la vida. Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, tratando de trabajar otro tipo de áreas. Ahora que me llamó mucho la atención eso de preocuparse por el área administrativa, cómo administrar los recursos. Eso es importante, que el artista crezca también en esos elementos. Pero Eric Fallas, fíjense que Eric Fallas tiene hoy una propuesta interesante de cine que tiene que ver con una directora de orquesta, que también tienen que ver muchas aristas. Las directores de orquesta no solo dirigen la parte formal de la música, sino también a veces la administración del talento, porque hay cada artista en la música, ¿no es así, maestro? Sí, TAR nos lleva a la biografía o a la aventura de una directora de la orquesta nada menos que de la Sinfónica de Berlín. Entonces, tal prestigio, es decir, invoca mucha responsabilidad en ella y ella es ¿cómo es que se llama? Es lesbiana. Su compañera
es también parte de la orquesta, aunque llevan una relación muy equitativa, pero ella pues también empieza a implicar sus gustos personales en el trabajo. Entonces vemos cómo las personas que la rodean de una u otra forma la admiran como mujer y la admiran como más como mujer que como artista y hasta como compañera o como deseo. Y entonces ella se aprovecha de ese poder que tiene. Y no solo, digamos, en las personas del mismo sexo, sino también en las personas de otros sexos. Es decir, ella da conferencias y cosas y no guarda el desplante. Entonces pasan cosas como que se desencadenan, sobre todo en las redes sociales, cosas que vimos hoy en día, avalanchas. Y entonces empiezan a atacarla sobre ella y todo. Y de un momento a otro ella no puede aguantar la bola de nieve y se ve rastreada por ella. Y entonces al final termina pagando como decimos, el saldo, ¿verdad? Es muy interesante la evolución de Cate Blanchett en este personaje, en cómo empieza de una forma muy sumisa y después vemos cómo adquiere poder y es increíble la narración y sobre todo la puesta en escena de cómo ella adquiere los gestos, el estudio de cómo trabaja un director. Y después ella tiene una niña, la cual también es un sostén muy fuerte, emocional para ella. Es una gran película, muy humana y que nos lleva a una lección también que es parte de la responsabilidad que tenemos hoy en día, no solo con el manejo de personas, sino con el manejo de redes sociales también. Bueno, interesantísimo. Sí. Dígame, ahora que estamos hablando de redes sociales, ¿cómo se comercializa usted, maestro? Sí, yo tengo página de Facebook y página de Instagram. Ahorita la Instagram es la que más me ha ayudado a darme como la publicidad para darme a conocer. De hecho, sí tengo bastantes seguidores y gracias a eso también me han dado patrocinios. Ahorita tengo 3 patrocinadores. Cuando te referís a patrocinadores, ¿a qué te referís? No sé, tengo un patrocinador que es de agujas, entonces me brindan las agujas cada 3 meses, me mandan una cierta cantidad de agujas. Tengo otro patrocinador que es, de la aguja se llama Jay Conley. La otra es como de productos para el cuidado de los tatuajes, como cremas, espumas y también la membrana, que es un plástico como con el que se sanan los tatuajes ahora. Y aparte de eso, también hay una suplidora de acá de Costa Rica que se llama Nahual Suministros y él me brinda, tiene todo lo que uno ocupa para tatuar, entonces al mes me brinda un porcentaje en lo que yo necesite. Wow, o sea, es un apoyo enorme. Bien pro el hombre, ¿verdad? Ya con full patrocinios y todo. Gracias. El asunto. En el caso tuyo, ¿cómo lográs de algún modo comercializar tu trabajo? ¿Cómo la gente se entera de tus esfuerzos? En realidad las redes sociales son un gran apoyo también. Pero igual Facebook e Instagram. Instagram, más que todo. Instagram. Facebook en cierta parte, pero siempre lo utilizo como más personal, ¿verdad? Y tengo como algunas personas más cercanas que también me buscan para trabajo, ¿verdad? Pero en especial como para llegar a gente que no me conozca, el Instagram. Siento que ahorita es el que está como más en boga para poder llegar más lejos, ¿no? Ahora, yo pensaría que, por ejemplo, el tema de los tatuajes y esto funciona muy bien con TikTok. También. Pero sí también tenés TikTok. Tengo TikTok, pero sí lo tengo medio abandonado un poco. Al principio estuve publicando y sí, de hecho un tatuaje llegó como a las 100,000 vistas. Y me dio seguidores a Instagram porque puse mi enlace de Instagram y la gente me fue a seguir a Instagram. Es increíble cómo han crecido toda esta gama de las redes sociales. Digamos, la gente, por ejemplo, en Instagram, ¿te contacta a través de la red social o es que ahí vos publicás los números de teléfono y esto? Digamos, yo en la biografía pongo mi número para cotizaciones, pero también me escriben al chat de Instagram.
Es que estoy interesado. Vamos a ver. ¿Cómo hace uno? Por ejemplo, uno llega con la foto de la abuela y le dice, quiero que me haga mi abuela en la espalda. Sí, ¿Cómo digamos, funciona? sería aproximadamente Mi que me dé un abuela. tamaño, Mi abuela. que le gustaría qué tamaño. Es que como viene y llegando si a es- Panamá, entonces mi abuela. Y si es a color o si es en blanco y negro, varía, digamos, el precio. Pero sí, sería más que todo eso, dependiendo del diseño. Interesante. Majo, y en el caso suyo, por ejemplo, esa relación con la editorial Costa Rica haciendo ilustraciones, ¿cómo surgió? También me contactaron por redes sociales. ¿En serio? Sí, estaban buscando artistas para un proyecto que sacaron el año pasado que así iniciamos, que es una edición de clásicos de terror. Entonces querían ilustrarlos, ¿verdad? Clásicos de toda la vida. Querían ilustrarlos con artistas nacionales. Entonces me llamaron a mí y a otros 2 artistas para que ilustráramos todos la portada y un par de cositas más por dentro del libro y así iniciamos. ¿Cómo es el...? Déjame hacer un ¿Cómo es el comercial. gremio? El gremio? ¿La gente se ayuda o...? No, es que en realidad yo no he tenido ningún problema. Usualmente los artistas nos apoyamos bastante. Además que, bueno, al menos en el caso de los artistas, tal vez más de estudio, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo solos. Entonces a veces cuesta inclusive armar un gremio, cuesta que nos veamos, cuesta que sepamos que hay otras personas trabajando en eso. Ahorita, inclusive con el tema de los murales, no sabía que habían tantos muralistas y cuando llegué a ninguno de los días los conocía, pero porque estaba yo encerrada en mi burbuja, ¿verdad? Y me di cuenta que aparte de ellos, ahora tenemos un grupo ahí como de WhatsApp donde nos hablamos. Hay otro montón de muralistas, más que todo en las playas, que están haciendo cosas increíbles, ¿verdad? Pero sí. Perdón, maestro, yo lo interrumpí. No te preocupes, era para hablar de la cuestión de lo del terror, de los dibujos de terror. Recordarles a los nada más como una especie de hay una serie en Netflix que están dando sobre un dibujante y escritor de Japón, de manga, que se llama Junji Ito. Él es especialista en terror y los cuentos son realmente macabros. Y entonces a los que les gusta eso, es decir, se meten en esa nota, pero digamos, es decir, la ilustración de libros va desde artistas tan consagrados como Gustavo Doré hasta Tisler, hasta, qué sé yo, es decir, el mismo Antoine Saint-Exupéry haciendo sus dibujos en el Principito, ¿verdad? Es decir... Le cuento una historia de terror que tiene que ver con murales. Estaba muy enamorado de una muchacha que venía de Guapiles a estudiar a la UCR. Y pues obviamente la gente que viene de muy lejos alquila apartamentos cerca de la UCR. Pues ella tenía un apartamentito frente al Colegio Vargas Calvo, que estaba lleno de latas. Y yo dije, ese es el lugar idóneo para hacerle un grafiti. Y entonces le puse, lo voy a decir, le puse, Lili, te amo. Al día siguiente la chiquilla no, el tema es que pasó pasó la policía y todo, ¿verdad? Y tuvimos que irnos a esconder un ratico para después volver a pintar el amo, porque faltó el amo. Y es una historia de terror, porque a uno le da miedo pintar un mural ahí en medio de la noche y que lo agarre la policía y terminar en la penitenciaria. Bueno, el asunto es que Lili, te amo. Y entonces al día siguiente ya la fui a visitar, ¿verdad? Llevarle desayunito, ¿verdad? Para que saliera a ver el mural. Y cuando llegó, me dice, "Ay, no es lo que pintaron ahí, qué gente más ridícula." Y yo, fui yo. Consulta, ¿has pintado alguna vez un mural así? Ilegal. No, No se lo va a llevar la policía, no se preocupe. No, vieras que no, en realidad todo lo que he hecho lo he hecho por trabajo. Sí. Qué aburrido. No soy tan rebelde, Vamos a ver otra propuesta que tiene don Eric Fallas el día de hoy, pero en este caso es un documental. Sí, es un documental sobre las peregrinaciones a Lourdes
que tiene que también mucho que ver con, digamos, Costa Rica, porque, es decir, aquí tenemos las peregrinaciones a la Virgen de los Ángeles. En Francia son las peregrinaciones a donde la Virgen de Lourdes se le aparece a Bernadette, la jovencita, y hay una piedra, y entonces son testimonios de personas que hicieron eso, viajaron desde lejos, tuvieron una especie de ¿cómo es que se llama? De relación, de pedido, de súplica, como igualito que aquí, y cómo, digamos, los va cambiando no solo el cómo es que se llama, el modo en que las personas van a la peregrinación, sino el resultado, ¿verdad? Que es más que todo, digamos, es decir, es un resultado anímico y de todo, de cómo los va cambiando en todos. Y es impresionante, gente que va es decir, es realmente increíble, y que también el público costarricense se siente muy identificado con ese tipo de cosas, puesto que nosotros de una u otra forma las vivimos. El documental está nominado, está entre los nominados a mejor documental de los Oscar, y es una especie de crónica de todo este tipo de casos, ¿verdad? Bueno, pero yo sé que usted trae otra propuesta hoy que la gente va a irla a ver un poco como para rememorar el pasado. Por supuesto, es decir, es el reestreno. Tengo particular reserva con esa peli. Muchos tenemos relaciones de amor y odio con esa peli. Es un reestreno que por supuesto, nos llevará a ese amor y odio. La película está perfeccionada. Bueno, hablemos de una vez, es Titanic. Entonces, la película está remozada en cuanto a imagen, en cuanto a la majestuosidad que nos da, y también, es decir, obvio, en ganar unos denarios más para subir ese grosor de box office. Denarios más o denarios menos. Para mí, DiCaprio debió haberse salvado. Ahí en esa tabla perfectamente se pudieron haber subido los dos. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con Conversamos. Por supuesto, aquí por Canal 13. Precisamente ahí están las imágenes de una de las películas más famosas de los últimos tiempos. Emblemática, completamente. Y además, es decir, vemos cómo los actores que en ese entonces eran tan naif, tan jovencitos, ahora ya son todas unas estrellas más consolidadas. No, y un Rocco que anda con chiquillas, eso es lo peor. Eso es lo peor, porque solo le gusta andar con huilillas, el Caprio. Bueno, el que puede, dicen, ¿verdad? Y además, paralelo a esto, en Disney Plus hay un documental de Titanic en donde hablan de esas cuatro, el director James Cameron habla de las 4 teorías de si se pudo haber salvado o no. Ahí es donde uno llora, ¿no? Sí, también. Qué Pero sería, es romántico. decir, es increíble cómo la película, con los remozamientos y todo, se refresca, ¿verdad? ¿Pero qué Es le decir, hicieron? Digamos, ¿le cambiaron la colorización o qué? le hicieron colorización, la hicieron en 3D. Y le hicieron todo una cuestión para... O sea, que ahora uno sí verla. se marea en la pro ahí. Sí, para verla en IMAX, Sí, tal y como... la calidad como- se ve mucho mejor. Sí, por supuesto, carga, es qué un 25 carga. aniversario. La parte de la bailada. ¿Ves? Y además, es decir, antes no existía esta Usted sabe, cuestión del con aquellos 3D. olores ahí abajo. Todo el mundo ahí tomando birra y todo. No, Sí. Bueno, excelente propuesta para los románticos.
románticos. Ir a ver nuevamente Titanic, volver a llorar en el cine. Tenemos varios. Hay diferentes especiales de San Valentín Mira, ahora yo no que lo había asociado, era por San Valentín que lo volvieron a lanzar. por supuesto, es decir, hay Bueno, varios. ok, que pero vienen. no solamente tenemos propuestas para ir a ver al cine, sino que también hay propuestas en plataformas y hay varios títulos bien interesantes. Por ejemplo, Todo lo que respira, es un documental. Es un documental nominado también al Oscar y que nos cuenta cómo un par de hermanos biólogos y ornitólogos cuidan de una especie de ave en la India que está a punto de extinguirse. Entonces vemos cómo no solo existe el respeto a todo en HBO Max, como todo lo que nos rodea, cómo debemos respetar y cuidar todo eso para no llegar a este momento límite, ¿verdad? En donde este tipo de aves están a punto de extinguirse y cómo hacen ellos para tratar de procrearlas y de todo. Es increíble, realmente increíble el trabajo que hacen ellos para identificarlas. La película ha sido ganadora de múltiples premios en diferentes certámenes y es un viaje fascinante a través de eso, del amor a la naturaleza, ¿verdad? Bueno, una propuesta interesante. Y de hecho en Costa Rica hay mucho pajarólogo. Son como halcones, ¿verdad? Sí, son halcones. No sé si les dicen sí. pajarólogos, ¿cómo les dicen? Ornitólogos. ¿Cómo es? Ornitólogos. Ornitólogos. No, es que, vea, yo a veces voy, por ejemplo, a Monteverde y es enorme la cantidad de extranjeros, visitantes que vienen a nuestro país a ver aves. A eso vienen, a ver aves. Pajarear le llaman. A pajarear, a pajarear. Sí, recordemos, bueno, existe el de Monteverde y existe un refugio en Sarapiquí, en la Virgen de Sarapiquí, en donde... Ahí estuve yo, pero viendo el sol dar vueltas. Ah, bueno. Entonces, ahí hay un refugio de aves que son una cosa maravillosa. Quiero aprovechar para hacer preguntas capciosas. No sé, inquietudes que uno tiene. ¿Te ha tocado tatuar a alguien que de pronto le da por pegar gritos? Sí, hay gente, hay algunas personas que resisten un poco más tal vez el dolor, pero hay personas que sí les duele bastante. Y a veces ha tocado parar y dejarla para después. ¿Se le han tirado de la silla? Sí. Y a esa gente que son así como muy sensibles, que les ponen como... Hay algunas anestesias. Anestesia local. Igual no es tan recomendable porque a veces la anestesia como que da, digamos, como efectos secundarios. Entonces la cicatrización del tatuaje no va a ser igual. Bueno, yo voy a interesante. aclarar. El mío no fue con pistolita. Eran con 3 agujas rodeadas de hilo que se sumergían en tinta china y se iban haciendo como punto por punto. Es que usted va al barrio chino, ¿qué quiere que le pase? Y con tinta china Y también. tinta china, imagínese. No, Sí. si venía saliendo de la reforma. En el caso suyo, ¿le ha tocado borrar murales? Decir, no, esto no me gusta. Va de nuevo. Vieras que yo no tengo ningún problema con, o sea, inclusive lo recomiendo, el que sienta que algo no le salió, bótelo y lo vuelve a hacer. Pero yo particularmente soy muy perfeccionista, entonces no me lo permito. O sea, como que yo me castigo muchísimo si tuviera que llegar a hacerlo en realidad. Entonces trato como de si algo pasó, busco la manera de corregirlo o de hacer algo ahí, ¿verdad? Como para que no parezca que hubo un error o inclusive aprovechar el error para sacar otra cosa a partir de eso. Entonces trato de no botar nada. Hay tortas, digamos, que a veces el cliente dice, no, eso no es lo que yo pedí, eso es lo que a mí no me gusta. ¿Te ha pasado? Me pasaba, en algún momento me pasó. Uno aprende como a ir lidiando con eso y también a escoger a los clientes de alguna manera, ¿verdad? Porque
hay personas que no saben lo que quieren o inclusive hay que ayudarles un poco. Pasa mucho esto de que la gente llega y realmente no sabe mucho, ¿no?, de técnicas o de cómo quiere ver el acabado, ¿verdad? Entonces también es un poco guiar al cliente. Uno a veces se queja mucho de los clientes, pero también el artista tiene la responsabilidad de guiar a los clientes hacia donde uno sabe que podríamos llegar, ¿verdad? Entonces es más fácil. Sí me ha pasado, sí me pasó en algún momento, pero casos aislados. Me están diciendo aquí por el in-ear que a Eric Fallas lo que le pusieron no fue tinta china, sino que le estaban poniendo salsa china. Era Salsa de soya. Salsa de soya. Puede ser. ¿Será por eso? Seguro, hasta puede ser. Es decir, Dígame una cosa. Ya me dio Y no, y es ya me dio decir- la curiosidad. ¿Qué se iba a tatuar usted? yo me iba a tatuar, no voy a decir que me iba a ¿Qué tatuar. se iba a tatuar, no tiene maestro? que. Diga. Era el logo de un grupo de rock que me gustaba. Qué salvaje. Y entonces empezó como la primera imagen y yo dije, hasta aquí. Además, es decir, el ambiente no era muy sano ni pulcro como el estudio del compañero. Era la playa de Montezuma. Y Totalmente alcoholizado. No Sí. le hubiera pegado, probablemente. sí. Y además, es decir, tenía que después, mientras me lo estaban haciendo, tenía que andar con camiseta todo el santo día y ponerme crema y todo eso. Y yo dije, hasta aquí. Bueno, vamos a ver ahora que usted nos cuente sobre una película que precisamente habla de la actitud que hay que tener para hacerse un tatuaje, ¿no es así? Bueno, no un tatuaje, pero es una serie, bueno, la serie muchos sabemos que la serie animada de Harley Quinn, el personaje que es la compañera del Joker, hay una serie animada que es para adultos, entonces ella ¿cómo es que se llama? Llega a San Valentín, ella tiene su compañera que es Poison Ivy, y entonces Poison libera esporas, porque es, ¿cómo es que se llama? Como es de la naturaleza, libera esporas. Entonces todo mundo en Ciudad Gótica se enamora. Y entonces eso trae problemas, eso trae virtudes y problemas. Vemos hasta Darcy enamorado, por favor. Y todo, es decir, todos los villanos y los héroes se enamoran, ¿verdad? Y unos a otros. Son cosas real, es decir, es muy para adultos, pero es totalmente, Sin duda alguna. totalmente divertida. Es decir, en un sentido de que personajes que llegamos a pensar que son rudos completamente en los cómics y que no tienen sentimientos amorosos, ahí llegan, es decir, el personaje de Darkseid es casi como el de Thanos en el sentido de Marvel, es un villano grueso y salvaje y de todo, y ahí dice, Darkseid está enamorado. Sí, no. Es que no. Fabián, pregunta, ¿cuánto dura un tatuaje? Digamos, vos tatuás a una proceso. persona. No. Digamos, la persona se hizo el tatuaje hoy, terminaste. ¿Cuánto tiempo le dura en el brazo? ¿Depende de la persona? ¿Depende del organismo de la persona? Pero como la cicatrización. Es decir, sí, de que esté listo para ser exhibido, es decir, para que no. Es cuánto dura bien pintadito. Es que creo que se decoloran, la ¿verdad? duración. Eso depende mucho también del cuidado que le dé la persona a la piel. Ah, ok. Porque Cuénteme un poco de eso. Sí, porque digamos, por ejemplo, para cicatrizar por completo aproximadamente puede durar un mes. Ok. Pero durante ese mes tiene que tener aún más cuidado todavía por el sol, las piscinas, ir al mar. ¿Qué cuidados? Es no asolearse. No asolearse ¿qué es más? una. Hay, digamos, hay que ponerse crema como para hidratar la piel y cuidar lo que es del polvo, de cualquier cosa que lo pueda llegar a infeccionar. Eso es más que todo, lavarlo unas 2-3 veces al día, Uy, cuidar qué que dicha no que se yo no golpee. seguí. Pero sí, con lo que me preguntabas, digamos, de cuánto dura la tinta, eso depende de cómo lo cuide, porque si se va, ya el tatuaje puede estar muy sano, pero si es una persona que va mucho a la playa y le pega mucho el sol, esos colores se van a ir opacando, tal vez la piel se va a ir oscureciendo, entonces los tonos se van a ir opacando.
Eso sería más que todo ¿Y te como te ha tocado en estos años Retocar. retocar o reimpresiones, iba a decir? Sí, hay tatuajes que cuando en mis comienzos, digamos, que hice, que les he vuelto a dar una manita como para meterles aún más detalle y que se vean más bonitos. Ok, ok. En el caso Remozarlos. tuyo, ¿es complicado esto de la selección de los materiales para un mural? O sea, ¿te ha tocado que, por ejemplo, una pared de pronto no está bien preparada y la pintura se levanta? Sí, por supuesto. De hecho, es parte de lo que uno recomienda como artista también a la hora de hacer un mural, ¿verdad? Uno primero revisa la pared, si puede, revisa la humedad que tiene, recomienda también usar un sellador o inclusive si la pared está pintada, por ejemplo, usualmente se pinta con pintura acrílica o pintura de agua. Si está pintada con aceite no va a pegar, ¿verdad? O se va a caer muy pronto. Entonces hay que hacer este paso de pintura de aceite con pues, un material pues, para poder pasar luego con pintura acrílica. Sí tiene que tener una preparación. Una consulta. Cuando ustedes dan el servicio de pintar un mural, ustedes dan el servicio total, completo. Digamos, si la pared no está preparada, ustedes preparan la pared, qué sé yo, llegan con una hidrolavadora ahí a lavar todo. No, eso se recomienda. Bueno, usualmente así lo hago yo, ¿verdad? Porque igual todos trabajamos muy diferente. Yo lo que hago es que recomiendo ciertas cosas, pero también porque a veces lo trabajo sola. Y yo ahorita lo que hago simplemente es pintar el mural. Rayar. ¿Verdad? Sí, pues hacer el arte, la obra. Ya lo que es como de preparación de paredes, inclusive para esta de la Vargas Calvo, hubo que repellar toda la pared, porque al inicio vos pasabas y bueno, eran picos lo que tenía un poco como el acabado. A eso voy. ¿Lo hacen ustedes o subcontratan a un maestro ahí de obra? A eso se le recomienda al cliente que lo haga. El cliente es el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Exacto, el cliente tiene la responsabilidad de entregar el lienzo, digamos, en las mejores condiciones. ¿Te ha tocado retocar murales que no lo hiciste? Que no lo haya hecho, no, sí he tenido que retocar, pero más que todo porque al ser una pared, ¿verdad? No es un lienzo que vos puedas quitar, poner, tenerle más cuidado. Si tenés que, no sé, si la pared le pasó algo y tienen que llegar y, ¿verdad? Pasarle masilla o pasar cualquier cosa, eso hay que retocarlo después. Sí, digamos, estoy hablando, digamos, como de la gente famosa que le ha tocado la gente que hace ¿Curadurías? Curaduría, ¿verdad? No solo curaduría en el sentido de escoger obras de arte, sino también de ponerlas al día, digámosle. Es decir, Como imagínate, digamos, restauradores, perdón, esos son restauradores. Imagínate, digamos, los murales en México de Siqueiros y de todo este movimiento de Diego los Rivera, Rivera y de todo. Es decir, cómo las se debieron haber o se retocan para que cuando uno los vaya a admirar estén al día realmente. Bueno, perdón, creo que como toda obra requiere, ¿verdad? Un mantenimiento y un cuidado. Y mientras el artista esté vivo, lo ideal es que el artista haga, ¿verdad? Todas las restauraciones que sean necesarias. Ya luego, pues especialistas que puedan tratar de mantener la obra como estaba al inicio, porque puede durar años. Una si se última cuida. pregunta. ¿Te ha tocado pintar o rayar cosas que no te gustan? ¿Qué sé yo, por ejemplo? Porque sé que trabajas en cosas privadas, digamos, murales a pedido, y entonces de pronto el dueño del restaurante te dice, ay, hágame una hamburguesa y un perro caliente y unas papas fritas, y uno como artista así como, ay, sí, señor. ¿Te ha tocado? Yo creo que la primera impresión de uno cuando le piden cosas siempre es como de sorpresa, ¿verdad? Porque uno no se espera qué es lo que la gente quiere, ¿verdad? Al fin y al cabo, uno que trata de trabajar en esto porque no es lo mismo tal vez el artista que solo genera su obra personal al artista que tiene que vivir de esto por encargos, ¿verdad? Los que tenemos que hacer encargos para vivir del arte, pues siempre tenemos esta sorpresa de ver qué es lo que tiene la gente en la cabeza y tratar de traducirlo en un papel, en un sustrato, en la piel, ¿verdad? Como vos también. Sí. Entonces siempre es un poco sorpresivo, pero se convierte en un reto, te saca de tu zona de confort, porque tal vez estás acostumbrado, por ejemplo, yo estuve muchos años haciendo solo retrato, y llega alguien y te dice, no, es que quiero una galaxia con un búho, con un no sé qué, ¿verdad? Que de hecho lo hice hace poquito, y de repente yo me asusté un poco, ¿verdad? Con el pedido, pero dije, no, claro, esto nunca lo he hecho, pero lo puedo hacer, voy a intentar, y sale, al final siempre sale, ¿no? Ok.
¿Qué es lo más raro que te ha tocado hacer? Para ver. Digamos, algo muy vacilón que al principio tatuaba era cuando llegaban como novios y se hacían el nombre cada uno del otro. Uy, a lo Winona Forever. Winona Forever. Eso es algo así que, digamos, uno lo hace Puro porque Eric le están Fallas, pagando digamos, por de Guns hacerlo, N' pero Roses. uno dice, de ahí. Sí. ¿A usted qué le ha tocado? ¿Qué es lo más raro? Bueno, El búho ese de con todo, la galaxia. de todo, pero sí, hace poquito me pidieron un cuadro que al final quedó muy bonito. Yo estoy muy contenta con el resultado y el cliente también quedó súper feliz, pero él quería resumir como toda su vida y todos los ámbitos de su vida en un solo cuadro. Entonces tuve que encontrar referencias de 25 imágenes diferentes, unirlas todas y de ahí sacar, porque sí era como una constelación, con una persona en el centro, luego con otra persona levitando, luego un amanecer y un atardecer, el mar iba arriba, unas montañas abajo, o sea, era una composición completa y enorme. Bueno, vamos a ver. No ya solo era un Mickey Mouse para ir y cerrando. un Donald diciendo bonitos precios, ricos, sabrosos. Ay, no. Vamos cerrando. Regáleme, por favor, sus datos de contacto. ¿Dónde la puede llamar la gente? Al Instagram, María José Sabatén, todo pegado. Sabatén, Sin, tilde en la en. no, bueno, Sabatén. se dice Sabatén, pero así, sin Sabatén, nada. Sabatén. María José Sabatén en Instagram. Maestro, Yo salgo como Luis Fabián Tatú, Luis Fabián-Tatú en Instagram. bueno, ambos recomendadísimos, ya sea si usted se quiere hacer un tatuaje o bien quiere hacer un mural en su negocio. Estupendos artistas, muy jóvenes, muy creativos, que le pueden aportar un gran valor a todo lo que usted quiera darle ese sentido artístico. Maestro Fallas, Placer. muchísimas gracias por sus recomendaciones. Antes de irme, recordarles que a partir de marzo vamos a tener una pequeña sección en el noticiero que se llama Al Cine con el 13. Y entonces, tanto en ocasiones, la mayoría de veces voy a ser yo, pero si no, el compañero Jarquín también aquí le va a tocar el crítico y creativo es el señor Fallas. Vamos a hablar de, como el espacio es pequeño, vamos a hablar de una película y una película en las pantallas y una película en plataformas. Bueno, O serie. a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Conversamos del día de hoy. Hoy hablando acerca de artes gráficas, plásticas, tatuajes, murales. Nos vamos. Artes tabús. Artes tabús.